Hola a todos y bienvenidos. Hoy haremos una decoración de lujo con botellas plásticas, perfecta para dar ese toque romántico a tu casa. La inspiración fue sacada de esta página de internet, así que sin más preámbulos, empecemos. Primero hicimos este óvalo con esta taza y cortamos 2 piezas en el cartón. Marcamos los centros. En la botella plástica cortamos aquí y aquí. Dibujamos esta línea que será por donde cortaremos. Para armarlo sin problema, marcaremos siempre el centro. Sujetamos la botella en la taza y fijamos con una cinta de carrocero. Le hacemos algo de inclinación y lo dibujamos por dentro. Así nos quedará una curva en la base y aprovechamos también para dibujar los brazos. Los cartones vienen pegados y será nuestra base. Y aquí viene la botella. Segundo paso. Cortamos otra botella, pero a esta le dejamos la base recta. La colocamos y con un marcador volvemos a copiar toda la forma. Luego lo cortamos. Cortamos un rectángulo en cartón y marcamos dónde irá pegado. Con un pedazo de alambre lo envolvemos con la cinta de carrocero y lo incrustamos en el cartón. También puedes utilizar un gancho de pelo, como lo hice en este otro tutorial. Lo pegamos muy bien en nuestras marcas de la botella porque ahí irá la cabeza. Ahora le echamos el pegamento por toda nuestra pieza y la cubrimos con papel aluminio, porque la porcelana fría al secarse suele ser transparente y para evitar esto es mejor cubrirla muy bien. ¡Qué lindo está quedando! Ahora vamos a unir nuestras piezas y por todo el contorno le pondremos la cinta de carrocero para que el aire no se escape y nos quede la figura estable. Recuerda que son 2 piezas iguales, una más grande, que es el hombre, y la otra más pequeña, que será la mujer. Este paso es muy sencillo, solo forramos la base con el papel aluminio. Pero ten precaución que no se formen burbujas de aire. Juntamos todas nuestras piezas y la base de esta manualidad ya está lista. Nos toca la porcelana fría. Echamos primero el pegamento en la parte interna y pegamos la porcelana. Cortamos todo lo sobrante y pegamos donde nos haya faltado. Con un poquito de agua vamos emparejándolo muy bien, de modo que se unan todas las piezas para que se forme un solo bloque. Mientras que se seca un poco, haremos la cabeza. En un palito de brocheta o cualquier otro palito le ponemos papel aluminio. Presionamos muy bien y le damos la forma de cabeza. Para hacer la cabeza de la mujer, la hago más pequeña y con una forma de U. Y para el hombre, la hago más grande y algo cuadrada. Esta es la primera vez que hago
el cuello y la cabeza juntos. Y la verdad que valió la pena. Fíjate cómo me ayudo con la mesa para presionar bien el papel. Vamos probando la cabeza para que no sea ni tan grande ni tan pequeña. Pero si nos sale grande, ¿qué más da? Hay cabezones también. Continuamos poniendo la porcelana fría, pero esta vez por la parte de afuera. Mira cómo se encoge la porcelana cuando se va secando. Por eso siempre es bueno preparar más además para ir corrigiendo esto. Adivina cuál es la cabeza de la mujer. La A. Déjame tu respuesta en los comentarios. O la B. Después de haber hecho todas las correcciones, ponemos las cabezas y hacemos el cuello. Para no ser repetitiva, te dejo aquí un video donde explico detalladamente cómo hago las cabezas, por si te interesa. ¿Lista para el resultado final? ¡Tarán! ¿Qué te parece? Me ha encantado nuestro resultado. Está pintado en beige, pero también puedes darle un efecto piedra. Eso ya depende de tus gustos. ¿Quién diría que son botellas plásticas, verdad? Déjame tu comentario, suscríbete. Nos vemos. Chao.